Hola, mi nombre es Adam y esto es el conflicto armado interno en 3 minutos. El conflicto armado interno en nuestro país fue el conflicto que duró desde finales de 1960 hasta finales de 1996, cuando se firman los acuerdos de paz firme y duradero, teniendo así una duración de 36 años. Las causas de este conflicto las podemos encontrar tanto a nivel del plano internacional como a nivel interno. A nivel internacional, el mundo estaba atravesando la Guerra Fría, la contienda entre las dos grandes potencias del momento, la Unión Soviética y los Estados Unidos de América, que provocó que en distintos países del globo se dieran distintas guerras satélite en las cuales estas dos potencias enfrentaban sus intereses, y de las cuales Guatemala no fue la excepción. A nivel interno, podemos entender que el conflicto surge como consecuencia de un punto de quiebre de la tensión social causada por la desigualdad, la corrupción y el servilismo que mantenía el gobierno de finales de los años 50, así como por las desigualdades que se venían arraigando desde muchas décadas atrás, incluso desde el siglo XIX. Los actores que estuvieron en conflicto durante esta contienda fueron principalmente el gobierno, que no solo involucraba a los presidentes de la época, como los fueron Efraín Ríos Montt, Romeo Lucas García, Vinicio Cerezo, entre varios otros, sino que también representaba a las fuerzas de represión del Estado, dígase el ejército o los grupos paramilitares que creó el ejército para combatir a la guerrilla. Y por el otro lado tenemos a la guerrilla. Los grupos insurgentes que se veían representados, por ejemplo, en grupos como el Ejército Guerrillero de los Pobres, las Fuerzas Armadas Rebeldes, el Movimiento 13 de Noviembre, entre otros. Las ideologías que estuvieron más en conflicto durante este periodo fueron principalmente la postura conservadora y neoliberal que defendía el gobierno, y por otro lado la postura en defensa del comunismo que mantenían los grupos insurgentes, los grupos guerrilleros. Aún así, es importante hacer mención que no todos los grupos guerrilleros de los que hicimos mención tenían una misma perspectiva del comunismo, con lo cual podemos entender que el conflicto no se limitó únicamente a capitalismo versus comunismo, sino que hubieron muchas más posturas e ideologías involucradas. Las consecuencias del conflicto fueron, por supuesto, masacres, desplazamientos forzados y una fuerte polarización social que se ve hasta el día de hoy. Por ello, es importante que nosotros mantengamos una memoria histórica de lo que fue este conflicto en nuestro país, porque de esta manera podemos, primero, entender de mejor forma las causas que provocaron el conflicto en su momento y que provocaron que se generaran tantos daños en nuestra sociedad. Podremos también corregir las desigualdades que generaron justamente el conflicto, y de esta manera, al mantener viva la memoria colectiva, podremos exigir mayor justicia, no solo para las víctimas de este conflicto, sino también para las personas que aún a día de hoy siguen sufriendo las desigualdades que generaron el conflicto hace ya más de 60 años.